tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. El sistema universitario español es insostenible. Así lo considera al menos el gobierno del Partido Popular a través de la número 2 del Ministerio de Educación, Montserrat Gomendio. Tener una de las tasas más bajas de matrícula de toda la Unión Europea, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección para la entrada en la universidad. Es un sistema que no es sostenible y, por lo tanto, tendremos en algún momento que iniciar un debate sobre qué tipo de sistema queremos. Bueno, Gomendio asegura que las cifras, que las cuentas no salen. Le dejo 4 cifras para invitarlas a la reflexión. Hablaremos hoy de la situación de la universidad española. Les decía, Italia, quédense con este dato, una universidad por cada 1.000.000 de habitantes. España, una universidad por cada 500.000 habitantes. Y hablamos de universidades y no de campus. Saben que en Galicia en concreto hay 3 universidades y 7 campus distintos, así que si hiciéramos ese cálculo probablemente las cifras serían más llamativas. Aquí desde Galicia ha respondido a Gomendio el rector de la Universidad de Santiago. Non sei se é insustentable. Evidentemente, para o sistema fan falta recursos e nos últimos anos os recursos escasean e, en concreto, nas universidades eu creo que hai certas actividades que están resultando moi difícil de manter. Pablo Langüena, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches, conocedor profundo de la universidad. ¿No salen las cuentas en la Universidad Española? Bueno, claro, hay un problema, sin duda alguna, de financiación. La señora Gomendio, que dice cosas algunas veces más sensatas que otras, es verdad. Yo creo que se confundía, es decir, utiliza tasa de estudiantes y luego tasas haciendo referencia al precio que pagan los estudiantes. Y es verdad que tenemos una tasa de alumnos universitarios altísima, que las tasas de matrícula son muy bajas y que hay un problema de financiación. Esto es absolutamente evidente que hay un problema de financiación, ¿no? Porque la mayor parte del coste del puesto escolar se paga con cargo a impuestos. Es decir, que un alumno paga, yo no sé ahora exactamente las cifras, en una época fueron en torno a 600 euros de matrícula, el puesto escolar cuesta en torno a 6.000, eso se paga con cargo a impuestos y tenemos una altísima tasa de estudiantes universitarios y es verdad lo que dice Gomendio, que tenemos prácticamente no hay ningún filtro de entrada, hay filtros para orientar la oferta hacia un sitio hacia otro, ¿no? Bueno, vamos a tratar esta noche de poner encima de la mesa cifras para saber si la secretaria de Estado de Educación tiene razón o no, si tenemos una universidad que no nos podemos permitir. En cualquier caso, es cierto que en cuanto a número de universidades y de centros educativos probablemente superamos con mucho la media del resto de Europa. Están con nosotros también Miguel Anxo Bastos, muy buena noite, Carlos Vázquez Padín, muy buena noite, José Luis Barreiro, muy buena noite. Más asuntos, como siempre, encima de la mesa de Vía V, que nos va a ayudar a presentar Marina Cadegat. Hola a todos, buenas noches. Vamos a empezar por la entrevista que tenemos esta noche aquí en Vía V. Nos acompaña José Ramón Gómez Besteiro, el secretario xeral de los socialistas gallegos. Con él hablaremos, por supuesto, sobre el PSOE, el PSDG, las municipales, aunque también queremos hablar de algún que otro tema polémico. Por ejemplo, ¿cuándo deben dimitir los políticos que tienen problemas con la justicia? Hoy Besteiro hablaba sobre eso y decía esto. Sabe cal é a posición do Partido Socialista, non? A posición asentada nun criterio, a diferencia de outros partidos que non teñen criterio ou se teñen o cambian. Besteiro pone la línea roja en la apertura de juicio oral, aunque sí es cierto que su líder, Pedro Sánchez, lleva ya algún tiempo diciendo otra cosa. Situamos unha línea roxa nese xuicio oral. Cuando se produzca, por favor, cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Y cuando el juez impute un delito a alguna persona, esa persona dejará el escaño. Le preguntaremos por este tema, pero también por las elecciones generales, porque parece que ya hay fecha para esos comicios. Todo indica que será el 20 de diciembre cuando se celebrarán elecciones generales. Hoy hablaremos en directo con nuestro corresponsal, el corresponsal de La Voz de Galicia en el Congreso de los Diputados, y nos explicará por qué Mariano Rajoy está barajando esta fecha, una fecha que conocemos justo un día antes del debate del Estado de la Nación, el que todo indica será el último debate del Estado de la Nación en un sistema bipartidista. Volveremos a reclamar y a reivindicar que para nosotros la mejor política social es la creación de empleo. Y ahora es innegable que en España se están creando 1.500 puestos de trabajo todos los días, cuando nos encontramos en una situación con 3,6 millones de desempleados nuevos por las políticas de fracaso económico socialista. No es de recibo que en la última contrarreloj de esta legislatura el señor Rajoy se vaya a sacar 2 o 3 conejos de la chistera.
Y no podíamos dejar de hablar de la mujer del día. Hablamos de Rita Barberá y de su discurso en las fallas valencianas, que ha indignado a toda Valencia y también se ha vuelto viral, porque hoy no se ha hablado de otra cosa que no sea el caloret de Rita Barberá. Que me siento profundamente disgustada por mi intervención de ayer en la Crida. Yo tenía un tema trabajado, probablemente me lo había trabajado demasiado encorsetado, quise hacerlo demasiado próximo, me quedé en blanco y se fue produciendo la espiral de quedarte en blanco. Pero no me negaréis que tengo por lo menos la paternidad o la maternidad de alguna palabra nueva, ¿eh? Eso sí que... Y la aclaración, en valenciano no se dice el caloret, sino la caloreta, pero ese no fue su único error. Hubo muchos bloqueos, palabras inventadas, castellanismos y hoy Rita Barberá tuvo que pedir perdón. Es evidente que no se puede separar el fenómeno de los totalitarismos de esa crisis de laicismo. La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad moral. Xosé Ramón Gómez Besteiro, moi boa noite. Moi boa noite. Secretario xeral dos socialistas galegos, onde está a liña vermella? No xuízo oral ou na imputación? Eu creo que de unha forma clara os socialistas nos demos fai ben pouco tempo un código ético que establecía con claridade esa situación. Non? Tamén é verdad que ese código ético pode admitir excepcións, e son excepcións que teñen que ser baralladas por o máximo órgano de dirección deste partido. Pero a liña roxa que establece ese código ético establece cando se produce ese xuízo oral, ou por decirlo de outra maneira, para que a xente nos poda entender, nunha situación de que un socialista este ou se sente nun banquillo. Orozco é un problema nesa nova filosofía que parece que están transmitindo tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz? En absoluto. El mismo, además, o dixo aos medios de comunicación e o compartimos, non? É dicir, non está nesa situación límite de non retorno, todo o contrario, a súa evolución judicial tras casi 3, eu xa teño dúbidas, casi 3 ou 4 desimputacións, por tanto, non parece que este nesa situación. Non? Bueno, Besteiro non vai ir na lista das municipais, como aconteceu nos últimos anos. Cando decidiu non presentarse ás eleccións municipais? Bueno, recordar a vostede, porque vostede me entrevistou naquele período no que estábamos en campaña de primarias, fai ahora casi un ano e 3 meses, un ano e 4 meses. Recordará que daquelas falábamos, non? Sobre cales eran as preguntas e cales eran as cuestións que planteaban os militantes nesas asambleas absolutamente abertas e transparentes sobre as cuestións que lle preocupaban ao partido. A mí me preguntaba, dice, vai seguir sendo vostede presidente de Diputación? E dixen, naquele momento, o digo porque con total franqueza contestei a mesma que fago agora, non? E dicía, bueno, eu adquirí un compromiso previo cos lucenses que me leva hasta un camiño que chega agora co remate do 2015, non? E iniciaba un compromiso cos socialistas galegos, e, por tanto, tamén con Galicia, non? Creo que ese obxectivo, ese deber o cumplín, e agora iniciase un ciclo novo, distinto, non? De compromiso 100% co partido. Non vai estar logo na Deputación de Lugo, non vai estar no Concello de Lugo, non vai estar no Parlamento Galego porque non é deputado, non lle vai faltar escenarios, digamos, nos que colarse? Non, eu creo que Galicia en sí mesmo é un gran escenario, non? E, por tanto, o decía tamén daquelas, recordará vostede que unha das grandes discusións é o secretario xeral ten que estar ou non estar no Parlamento, non? Eu dicía que había vida máis alá da vida institucional e, por tanto, que hoxe a sociedade tal e como a galega non é unha excepción, ten diferentes terminais e os partidos teñen diferentes terminais. O terminal institucional, o terminal partidario, o terminal social e ora unha múltiple relación cos ciudadanos a través de diferentes redes e, lóxicamente, nun ámbito onde, efectivamente, o protagonismo da sociedade é absolutamente ofrece varias caras, non? En ese sentido, eu creo que hai campo e campo para facer eso. Bueno, moitas cousas que falar con Xosé Ramón Gómez Besteiro, da situación que está vivindo o Partido Socialista, que como calificaría? Que adxetivo lle poría a situación do PSOE? Bueno, a situación que viven hoxe os partidos en xeral en España e en Galicia é dunha importante convulsión social. Non? Bueno, e tamén... Algúns están como emerxendo, quero dicir, bueno, isto afecta aos partidos que levan moito tempo con nós. Non? En todo caso, hai unha convulsión, non? Unha convulsión primeiro económica e fondamente social, unha convulsión profundísima social, e iso tamén repercute no que son os partidos, non? Que é pois, esa expresión de representación política que está, lóxicamente, nunha evolución, como están vivindo, como viviron, por certo, outros países europeos,
europeos, e agora tamén se está vindo en España, non? Forzas emergentes, a sociedade afortunadamente tamén ten outras formas de vivir en sociedade máis alá dos partidos políticos, e iso, creo eu, e entendo eu, afecta a todos os partidos. Decía como outros países europeos, non sei se incluye a Grecia, tendo en conta o que aconteceu co PASOK. Pode acabar pasando co PSOE o que pasou nese país europeo co PASOK? Eu creo que radicalmente non. Esa é a resposta, creo que además é axustada, non? O PASOK tomou unha decisión no pasado de formar un goberno con un partido de dereitas aplicando políticas claramente de dereitas, e o Ciudadano optou como opta con moito sentido común, non? É dicir, preferiu o original a copia e, por tanto, penalizou a presencia do PASOK nun goberno que fixo políticas claramente de dereitas e, por tanto, creo que actuou desde o punto de vista con sentido común. Bueno, como decía, moitas cousas que falar con Gómez Besteiro, vai ser despois desta pausa publicitaria.